Nos vamos ahora a las orillas del Támesis. Vamos a conocer un poquito mejor a Stuart Rhodes. Su especialidad, la de este gestor, encontrar las empresas que pagan los mejores dividendos. Una estrategia con la que está obteniendo muy buenos resultados. Incluso mejores, y es difícil, que los que lograba jugando al tenis, puesto que llegó a ser una de las estrellas junior de Gran Bretaña con la raqueta. Stuart, bienvenido. Gracias por estar en este Bios5. Te escuchamos. Stuart, tiempo para ti. Good morning. I'm here to talk about our dividend strategy, the global dividend. Buenos días. Estoy aquí para hablarles de nuestra estrategia global de dividendos en el área de energía y explicarles por qué es importante contar con una estrategia que sea efectiva y funcione a largo plazo. Hoy hablaremos del poder de los dividendos, la filosofía y el proceso del fondo. Después, comentaré un poco la situación del mercado y del fondo, la integración de los criterios ESG y terminaré con las perspectivas sobre dividendos. En cuanto a la filosofía y el proceso, nos hemos mantenido coherentes desde que lanzamos el fondo en 2008. En todas las presentaciones que damos, incluimos esta gráfica porque refleja de forma clara lo que intentamos hacer en el fondo. Invertir en empresas que ofrecen dividendos, como los de las barras azules, y evitar las que se asemejan a las barras verdes. Nos interesan las empresas cuyos dividendos pueden crecer de forma consistente. Siempre nos preguntamos cómo pueden ser nuestros dividendos y cómo serán en 5, 6 o 7 años, en lugar de centrarnos en cómo son a día de hoy. Analizamos lo anterior y procuramos clasificar a las empresas en 3 grupos. Una práctica que hemos mantenido desde el inicio del fondo en 2008. El primer grupo es el de la calidad, en el que se incluyen empresas con crecimiento defensivo, como las incluidas en el sector sanitario o en el de productos de primera necesidad. Empresas que pueden ofrecerte dividendos en los buenos y en los malos momentos. Después tenemos al grupo de los activos, en el que se engloban empresas cíclicas. Se trata de empresas que pueden sobrevivir a los ciclos y ofrecer dividendos mientras ocurren. Representan un poco más de riesgo, pero pueden obtener valoraciones excelentes. Por último, las empresas incluidas en la categoría de crecimiento estructural. Han sido muy populares en los mercados en los últimos 3 a 4 años. Pero sus valoraciones ahora están en niveles difíciles. Se trata de empresas que pueden crecer a nivel estructural y aumentar sus dividendos, lo que parece perfecto, pero que tienen unas valoraciones muy elevadas, lo que obstaculiza la inversión. Ahora hablaremos sobre la situación del mercado y el fondo. Les explicaré cómo interpretamos la situación y cómo nos posicionamos en estos 3 grupos. Esta gráfica es la más importante. Observamos la rentabilidad a 10 años de Estados Unidos, que han acaparado mucha atención en los mercados. Si analizamos los 3 factores de los que hablan los mercados a la hora de evaluar el crecimiento potencial y las expectativas de inflación, esta gráfica ha dictado cómo se comporta el mercado. La gran pregunta sobre valor y crecimiento que todo el mundo se hace ha estado dominada por este enfoque sobre cuál será la estructura de los tipos de interés y la rentabilidad a largo plazo. Como pueden ver en la gráfica, en 2020, cuando nos adentramos en los meses de la pandemia, las rentabilidades alcanzaron mínimos históricos, lo que permitió a las inversiones de crecimiento tener un rendimiento increíble y alcanzar valoraciones muy elevadas. Después, a medida que nos hemos ido recuperando de la pandemia, ha avanzado la vacunación y han surgido esperanzas de recuperar la normalidad. Avivadas por las grandes ayudas económicas de los gobiernos, han retornado las expectativas de crecimiento y de subida de la inflación. Desde entonces, el mercado ha estado intentando averiguar en qué tipo de estructuras de crecimiento a largo plazo estamos situados. Hemos pasado de preguntarnos si la inflación era un problema
a preguntarnos si realmente no lo es. El gran tema de debate en el que nosotros queremos centrarnos es el que aparece en la tercera burbuja de la diapositiva, la transición energética de la descarbonización. En nuestra opinión, este sí es un tema inflacionario que claramente será un impulsor de inflación y crecimiento a largo plazo en los próximos 10 años. Por ello, creemos que los mínimos de rentabilidad del Tesoro que vivimos en 2020 son los niveles más bajos a los que vamos a llegar. Ahora hemos cambiado a una estructura de mercado en la que la rentabilidad estadounidense a 10 años va a subir de manera gradual y va a empezar a favorecer el valor por encima del crecimiento. Podemos observar lo anterior en algunos de los precios de acciones. Aquí podemos ver la estructura de los grupos de clasificación. Los activos han impulsado el rendimiento en el último año más o menos. Esto no debería ser una sorpresa, ya que a medida que los mercados y la movilidad de las personas se recuperan, se espera que haya más negocios cíclicos con buenos resultados, lo que ya estamos observando. Cuando empiecen a mejorar las expectativas de inflación, así como el rendimiento a 10 años estadounidense, la sección de activos de este fondo presentará también buenos resultados e impulsará el rendimiento, lo que lleva ocurriendo ya algún tiempo. En esta diapositiva aparecen representados algunos precios de acciones. Son algunas empresas con las que contamos en la sección de activos. Tenemos negocios de logística, empresas de productos químicos y empresas del sector industrial. Estas son empresas que se encuentran en una sección más cíclica y se van a beneficiar del entorno económico nuevo en el que nos estamos adentrando. Lo que queremos destacar es que algunos de estos precios serán bastante volátiles, por lo que el recorrido va a ser inestable. Si podemos superar esa volatilidad, los resultados van a ser muy positivos y justificarán la volatilidad inherente. En esta diapositiva se puede observar el recorrido de la estructura de los tres grupos desde que inició la pandemia en 2020. La sección de los activos es la que tiene un mayor rendimiento y la categoría más grande del fondo, lo que es bastante inusual porque la calidad suele ser nuestro mayor impulsor. Demuestra la situación tan peculiar que estamos atravesando en la actualidad. Trataremos de volver a enfatizar en el grupo de calidad cuando tengamos la oportunidad de obtener beneficios de las secciones de activos. Los precios de las acciones aumentan. Parece que estas dos categorías de la cartera van a ser las que más contribuyan durante algún tiempo. La sección de crecimiento representa una sección mucho más pequeña para el fondo. Ahora nos centraremos en los criterios ESG, aunque no me extenderé porque solo tenemos 15 minutos. Hemos empezado a integrar los ESG en nuestro proceso en los últimos 3 años. Y es que cuando el mercado nos ofrece la oportunidad de mejorar la cartera desde el punto de vista de los ESG, mejorar el recorrido de las empresas en las que invertimos, asegurándonos que están siendo recompensadas por los esfuerzos internos que aplican para ser más responsables en relación con los ESG. Intentamos hacer esas transacciones siempre que podemos y eso se puede ver reflejado en algunas de las ventas que aparecen en esta diapositiva, lo que ha ayudado a que la cartera se dirija en la dirección correcta. Gracias a ello, el fondo tiene una calificación mucho mejor, como podemos observar en MSCI, que en mi opinión es el principal estándar a la hora de comprobar las puntuaciones ESG. Mejorar de manera gradual la puntuación es un objetivo para todos nosotros. El mayor impulsor para nosotros no consiste únicamente en eliminar algunas empresas de nuestro universo de inversión, sino en asegurarnos de que contamos con las empresas que están protagonizando los grandes avances desde el punto de vista de los ESG. Para finalizar, hablaremos sobre las perspectivas de dividendos, ya que como fondo de dividendos para nosotros son muy importantes. El entorno de dividendos en la actualidad es mucho mejor que lo que era en 2020, y es que el año pasado fue muy difícil en términos de dividendos. De hecho, fue el segundo peor desde la Segunda Guerra Mundial y mucho peor de lo que vivimos durante la crisis financiera. Sin embargo, ahora estamos empezando a ver la situación que se va recuperando y que hay empresas que están reanudando el pago de dividendos y protagonizando un crecimiento en sus dividendos. Una noticia muy positiva. Esta situación se está extendiendo por toda la cartera,
lo que nos hace estar en una posición mucho mejor en 2021 en términos de aumentar los niveles de dividendos del fondo con una trayectoria de crecimiento más aceptable. La parte derecha de la diapositiva representa la distribución de dividendos del fondo desde sus inicios. Hemos logrado incrementar los dividendos todos los años desde 2008, lo que supone un gran logro, porque en este periodo se produjo la crisis financiera en 2009 y también conseguimos mejorar el año pasado con la pandemia y estamos muy contentos. Como he mencionado antes, los dividendos están mejorando ahora y por eso esperamos que la gráfica de la derecha vuelva a acelerarse de nuevo y vuelva a un crecimiento del 7 u 8%. En la gráfica de la parte izquierda de la diapositiva se puede ver cómo la rentabilidad del fondo está a niveles muy superiores de los del mercado. La línea verde es muy superior a la línea azul y podemos ver que la rentabilidad del mercado es muy baja. Y eso está motivado por la exuberancia de la inversión de crecimiento, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, nuestra rentabilidad por dividendo sigue siendo bastante comparable con lo que ha sido en el pasado. Nosotros no nos hemos visto arrastrados por los altos precios de las acciones del mercado y hemos sido disciplinados a la hora de asegurarnos que seguimos pagando un buen valor por nuestras inversiones. Este es todo el resumen y espero no haberme extendido demasiado con el tiempo. Solo me gustaría recordar que este es un fondo centrado en el crecimiento de los dividendos, lo que hemos podido demostrar en el 2020 siendo capaces de incrementar nuestros dividendos en un año tan nefasto en cuanto a dividendos, debido a la pandemia. Por otra parte, la calidad del fondo en términos de ESG está mejorando y estamos en una posición alta dentro de los estándares del sector. Consideramos que se avecina unos 5 a 10 años interesantes en términos de beneficio. Muchas gracias y estaré encantado de responder a todas las preguntas. Gracias, Stuart, por debajo del tiempo, así que muchísimas gracias por ser conciso en las ideas. Vamos a ir con las preguntas que ya nos están llegando. La primera pregunta nos llega tenemos dos preguntas que nos llegan de BBVA Quality Funds. Esta primera la hace Juan Cortázar, que es responsable de fondos de renta variable Europa, Japón, Asia y tecnología. Y nos pregunta, en un mundo con tipos de interés tan bajos, siendo incluso negativos en la zona euro, ¿qué papel pueden desempeñar fondos que buscan una alta rentabilidad por dividendo? En mi opinión, contar con diferentes estrategias de dividendos es un aspecto importante. Es recomendable incluirlas en todas las carteras, especialmente, como ha indicado usted, en un mundo con bajos niveles de interés, ya que resulta muy difícil atraer ingresos de cualquier clase de activos en la actualidad. El mercado de renta variable, aunque recientemente ha experimentado niveles máximos, sigue ofreciendo buena rentabilidad en dividendos y mucha seguridad en que esos dividendos se van a pagar. Creemos que aquellos que buscan y necesitan ingresos que no pueden obtener del mercado de renta fija, como hacían hace 10 o 20 años, deberían centrarse en el mercado de renta variable para intentar tener acceso a una rentabilidad por dividendos que es superior a lo que pueden conseguir en el mercado de renta fija. Y si pueden pagar, nosotros lo sabemos. El 2020 ha sido un gran experimento porque ha sido de las peores situaciones en las que se puede encontrar el mercado y había muchas empresas con los recursos para pagar esos dividendos que seguirán subiendo con el tiempo. Esta segunda pregunta, decíamos desde BBVA Quality Funds, nos llega de Luis González, que es responsable de renta variable global, temática y sostenible, y pregunta, dice, en el ámbito de los fondos de alta rentabilidad por dividendo, podemos decir que hay dos grupos principales, los que buscan la mayor rentabilidad por dividendos y los que buscan no solo una alta rentabilidad por dividendos, sino también el crecimiento de los dividendos. ¿Qué tipo de fondo es M&G Global Dividend y qué ventajas aporta ese tipo de estrategia? So the M&G Global Dividend Fund is definitely one of the funds that looks at growth. So we don't believe in just buying the highest dividend yield. El fondo M&G Global Dividend Fund es uno de los fondos que se centra en el crecimiento. Por eso nosotros nos centramos en adquirir simplemente la mayor rentabilidad por dividendos disponible en la actualidad, porque esas son las empresas en las que el mercado suele centrarse, pero la sostenibilidad de dividendos es cuestionable. No queremos comprar empresas que teóricamente tengan un gran dividendo, pero que después de algunos años no puedan mantenerlos y tengan que reducirlos o incluso eliminarlos por completo. Nosotros nos centramos en el crecimiento de los dividendos, en el nivel que tendrán en el futuro. Queremos que las empresas en las que invertimos
tengan un perfil de dividendos que crezca con el tiempo. Una vez que hayamos identificado ese grupo de empresas, el fondo decidirá invertir en aquellas empresas en las que veamos que tienen potencial de crecimiento y veremos hasta qué punto podremos aumentar su rentabilidad. Somos un fondo que se encuentra en un rango de rentabilidad de entre el 3, 3,5 y 4 con un crecimiento del 7%. Así es el fondo MG Global Dividend Fund. Vamos ya con la tercera de las preguntas. Esta nos la envía Daniel Pérez, que es el lector de fondos y gestor de carteras en Cow Markets. Stuart le pregunta, ¿cómo describirías la acción perfecta para el fondo? Es una pregunta interesante. Creo que nunca me habían hecho esta pregunta. No creo una respuesta concreta, así que diré que la acción perfecta para el fondo es aquella con la que empiezas teniendo una rentabilidad decente entre el 3,5 y 4%, en la que crees que el dividendo puede crecer un 10% al año y que pertenece a una empresa con base defensiva. Es decir, una empresa que no dé demasiadas preocupaciones y ofrezca bastante seguridad sobre la posibilidad de presentar ese nivel de crecimiento. Lamentablemente, en muchos casos, el mercado no tiene ese tipo de oportunidades de inicio. Por ejemplo, una empresa que puede ofrecer un crecimiento del 10% al año y lo puede hacer en cualquier entorno de mercado, será recompensada por el mercado con valoraciones altas. Sin embargo, en ocasiones se presenta la posibilidad de comprar una de estas empresas perfectas con un precio de entrada interesante, y eso es lo que nosotros hacemos. Esperamos pacientemente y cuando tenemos la oportunidad no la dejamos escapar. Preguntan también cómo analizas el impacto que tiene en la sostenibilidad del fondo, en la sostenibilidad de los resultados, esas decisiones que se toman por criterios ESG, ¿de acuerdo? El impacto, ¿cómo se mide? Yes, you can quite clearly see the impact of when we started integrating ESG into our research. Se puede ver claramente el impacto que han superado los ESG desde que los implementamos en nuestros procesos de investigación e inversión hace unos 3 años. Podemos verlo reflejado en las puntuaciones que el MSCI otorga al fondo y que son de las mejores del sector. Estamos mejorando principalmente por nuestro compromiso con las empresas en las que invertimos. Este no es un fondo que solo compre aquellas empresas con la mejor valoración. Adquirimos empresas con una valoración adecuada, con el perfil de dividendos que buscamos y que ofrecen la posibilidad de mejorar la percepción que el mercado tiene de ellas en términos de ESG. Por lo tanto, estamos muy comprometidos con ellas y uno de los aspectos por los que estamos más orgullosos es ver cómo una inversión mejora sus puntuaciones mientras nosotros tenemos una inversión en ella. Por ejemplo, si una empresa tiene una valoración de B, empieza a avanzar y a demostrar al mercado que puede alcanzar valoraciones como la AA o la AAA. Haber estado presentes durante todo el recorrido es beneficioso para nuestros accionistas, porque suelen aportar buenas valoraciones. Tenemos bastante en cuenta el impacto, pero estamos más centrados en asegurarnos de que tenemos muchas empresas en proceso de crecimiento en lugar de tener a las mejores empresas. ¿Cuál sería el impacto de que los tipos de interés subieran más de lo que está esperando ahora el mercado en la estrategia del fondo? En el caso de que los tipos de interés se muevan con cierta rapidez, mucho más rápido de lo esperado, responderé a la pregunta de 2 formas diferentes. La primera es que el mercado tendría bastantes buenos resultados, porque ese es un entorno que favorece el valor por encima del crecimiento. Como he comentado, el crecimiento ha sido lo que ha estado dirigiendo los mercados desde hace 4 o 5 años, y existen altas valoraciones que realmente solo se pueden justificar descontando los flujos de caja con tipos muy bajos de interés. Si se descuentan con tipos altos de interés, será muy perjudicial para sus valoraciones. Nosotros no contamos con muchas inversiones de este tipo, por lo tanto, desde un punto de vista relativo, el fondo ha tenido muy buenos resultados. En un mundo absoluto, para el mercado de valores en general,
Será un reto si los tipos de interés se incrementan más de lo esperado, y es probable que haya inflación por un crecimiento tan amplio. Así que creo que el mercado de valores experimentaría dificultades en ese entorno, pero estoy seguro de que nosotros tendremos mejores resultados que la mayoría, porque tenemos esos activos contingentes en el fondo que van a dar buenos resultados en ese entorno. La última pregunta, Stuart. En términos de geográficos y en términos de sectores, ¿dónde estáis encontrando más oportunidades ahora mismo? Yeah, so geographically, actually, we don't see that much in the way of dispersion. No vemos que haya tanta diferencia en términos geográficos. Sobre Estados Unidos es lo que más se pregunta, en relación con lo caro que puede ser y si es un lugar donde se pueden encontrar ideas. La respuesta sigue siendo que es un país tan amplio y diverso que se pueden encontrar muchas ideas, aunque los niveles del mercado siguen siendo muy altos. Aunque hay muchos valores con precios bastante altos difíciles de justificar en Estados Unidos, si reducimos el espectro de capitalización bursátil, seguimos encontrando muchas oportunidades a buenos precios. Por lo tanto, en lo relativo al ámbito geográfico, no ha habido muchos cambios y seguimos siendo muy consistentes en cuanto a la posición que tiene el fondo. No tenemos intención de que se produzcan cambios pronto. Creo que la relación valor-crecimiento seguirá siendo el foco del fondo, en vez del entorno geográfico en el que se encuentran las empresas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Stuart. Nos quedan claras esas oportunidades que estáis esperando en este fondo de dividendos de Manji. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Thanks a lot. Great. Thank you very much for having me. You're welcome.